A esta sesión de la Clínica Creu Blanca. Yo soy el doctor Miguel Pérez Abad, soy traumatólogo y en mi día a día sobre todo me dedico a extremidad superior. Trabajo aquí en la Creu Blanca, en el grupo Institut Kaplan, que se dedica sobre todo a mano y codo, y me han pedido si puedo responderos algunas preguntas en relación a la artrosis y a la artritis, que son entidades que muchas veces se confunden y tenemos que aclararlas. Así que, pues, adelante por mi parte. Perfecto, pues empezamos con las primeras preguntas que hemos recibido sobre la artrosis y la artritis. La primera. No entiendo muy bien las diferencias entre artritis y artrosis. ¿Me las podría explicar? ¿Provocan los mismos síntomas? ¿Cómo puedo diferenciar el dolor de la artritis y la artrosis? Bueno, lo que tienen en común es que afectan a las articulaciones, por eso llevan el prefijo art. La diferencia más principal es que la artrosis hace referencia a un desgaste del cartílago articular y este puede ser provocado por muchas causas, puede haber sido provocado por un traumatismo, puede haber sido provocado por un proceso inflamatorio que al final ha acabado destruyendo o degenerando parcial o totalmente el cartílago, o puede ser provocado porque el envejecimiento va provocando una pérdida progresiva del cartílago articular, porque el cartílago articular es una estructura maravillosa, pero tiene la peculiaridad que no tiene capacidad de regeneración. Entonces, con el pasar de los años vamos perdiendo de forma fisiológica, es decir, de forma natural, capitas de cartílago. Sin embargo, la artritis, que tiene el sufijo itis, que es inflamación, abarca todo un grupo de enfermedades que lo que tienen en común es que asientan en la articulación y provocan un proceso inflamatorio. Entonces, ese proceso inflamatorio no tiene por qué ser solo en el cartílago, también puede afectar a la capa que recubre la articulación, al tejido sinovial, puede afectar al hueso que está soportando la articulación, etcétera, etcétera. Es decir, una artritis puede acabar provocando un desgaste y, por lo tanto, una artrosis, y una artrosis también puede pasar por épocas en las que se inflama y provoca una artritis. O sea que podemos tener las dos situaciones en el mismo tiempo. Me duelen mucho las articulaciones de los dedos, tanto cuando los muevo como cuando los tengo quietos. ¿Puede ser artritis o artrosis? ¿Debería consultar directamente con el traumatólogo o primero es mejor que vaya al médico de medicina general? Normalmente, una patología como la artrosis suele provocar dolor cuando estamos usando la articulación. No debería o no acostumbra a doler cuando estamos en reposo. Cuando las articulaciones duelen también en reposo, cuando estamos en el sofá o cuando estamos descansando, no estamos haciendo una actividad, probablemente sea más en relación con la artritis. Es un dolor que nosotros llamaríamos más inflamatorio. Cuando el dolor es más provocado por el uso, que lo llamamos mecánico, suele tener más relación con la artrosis, pero se tiene que estudiar. Y bueno, puedes consultar a un especialista si tienes vía directa o consultar a un médico general que en muchos casos podrán orientarte bastante bien e iniciar las terapias aconsejadas en fases iniciales. Ahora en directo nos preguntan, ¿se puede regenerar con células madre el cartílago de la rodilla? Esto es un tema bastante controvertido todavía. Necesitaríamos... El cartílago es generado por unas células, que son los condrocitos, son células del cartílago que en las fases tempranas de nuestro desarrollo van provocando o van formando estas capas de cartílago. Y después, una vez que nos vamos desarrollando, esas células desaparecen y queda el remanente, el cartílago articular. Entonces, ¿se puede lograr recrear el cartílago? Sí, pero no es sencillo, porque tú necesitarías obtener células que sean capaces de producir el cartílago, condrocitos, o bien células todavía más anteriores al cartílago, diferenciarlas en condrocitos y que estos condrocitos les indiques el camino para que se pongan a fabricar cartílago. O sea, se hace con ingeniería, existe, requiere intervención quirúrgica
pero con solo inyectando células madre no se consigue producir cartílago articular. Se pueden conseguir otras cosas, como bajar la inflamación y mejorar la homeostasis, que es el equilibrio de la articulación, y que esa articulación deje de dar problemas, pero no regenera el cartílago. Necesitas ingeniería. Llevo tiempo con dolor en el dedo índice, pero me da miedo que me hagan pruebas invasivas. ¿En qué consisten las pruebas para saber si tengo artritis o artrosis? Mira, en primer lugar, tenemos que hacer alguna prueba de imagen para mirar qué estado tiene y qué forma tiene tu articulación, en este caso el dedo índice. Esa prueba de imagen puede comenzar por una radiografía simple, que no es nada invasiva, más allá de una minimísima cantidad de radiación. En función de lo que veamos, podemos continuar con alguna prueba, si la creemos necesaria, más profunda, como puede ser una resonancia magnética, que no es invasiva, y para ver si hay un cuadro de artritis. A veces los cuadros de artritis, que es una entidad que lleva asociado un montón de patologías detrás, podemos verlo reflejado en análisis de sangre. En los análisis de sangre, según algunos tipos de artritis, pueden aumentar determinados marcadores que nosotros buscamos y que sabemos cuáles son los rangos normales, y si los vemos por encima de su rango normal, nos hace pensar que puede haber una enfermedad artrítica detrás. Sí. Si cuando abro y cierro las manos los dedos crujen, ¿puede ser artritis o artrosis? ¿Es eso uno de los síntomas de estas patologías? Bueno, el crujido de las articulaciones siempre ha sido algo que ha preocupado mucho a la sociedad, y siempre se ha dicho que puede desencadenar desgastes articulares, crujirse los dedos. En principio, crujirse los dedos no va por ahí la idea, no es un problema de que estés desgastando la articulación. Lo que sí es cierto es que la artrosis a veces sí que es más propenso a que haya ruidos articulares por diversos motivos. Uno puede ser porque haya un pequeño trozo de cartílago que se haya desprendido y haga ruido. Podría indicar, sobre todo me haría pensar en un cuadro de artrosis, pero solo como un síntoma no se puede diagnosticar una patología. Tendría que estar acompañado de más problemas, dolores, inflamaciones, bloqueos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se pueden evitar la artrosis y la artritis? Vamos a ver, primero tendríamos que saber hablando de la artritis, qué tipo de artritis tenemos, ¿no? Si es una artritis de tipo reumático, si es una artritis de tipo por depósito de cristales, si es una artritis infecciosa, para saber cómo evitarlo. Si tenemos diagnosticado alguna enfermedad reumática, lo mejor es respetar las pautas de medicamentos que nos dé, en este caso, el reumatólogo, que es nuestro compañero. Los traumatólogos están por un lado y los reumatólogos están por el otro lado, y luego, si queréis, hablamos del tema. Siempre llevar la medicación correcta. Hay determinados alimentos que son más proinflamatorios y otros que son menos inflamatorios. Intentar no exponer a las articulaciones a sobrecargas muy bruscas o muy repetitivas. Eso tanto serviría como para la artrosis como, evidentemente, para la artritis. Y luego, respecto a la artrosis, pues con que es una enfermedad con muchos factores asociados, hay algunos que podemos controlar o compensar, y otros que no. Cumplir años es algo que no se puede parar, pero sí que es cierto que podemos evitar usarla demasiado en la articulación, trabajar bien los músculos antes de someternos a un gran esfuerzo, por ejemplo corredores, hablando de rodillas. También los músculos de la mano se pueden potenciar para evitar que se produzcan desgastes articulares, como la famosa rizartrosis, que afecta a la base del pulgar. Es decir, hay diferentes alternativas y caminos que se pueden hacer para frenar una patología si sabemos que somos propensos a ella, porque tenemos antecedentes familiares, etcétera, etcétera.
Ahora en directo nos preguntan, ¿puede ser hereditaria la artrosis? Indudablemente. Todavía, a día de hoy, no sabemos exactamente cuáles son todos los circuitos que están detrás de la artrosis, pero sí que sabemos que es una enfermedad que está muy ligada a nuestros cromosomas, a nuestros antepasados. Entonces, eso no quiere decir que si mi madre ha tenido artrosis precoz, la tenga que tener yo. O sea, habría que estudiar por qué tu madre, además de tener esta predisposición, pues igual asoció una vida con mucho trabajo, unas posiciones muy forzadas de determinadas articulaciones, pero sí que es un factor bastante significativo el hereditario, de que puedas tener artrosis, pero hay medidas que podemos hacer para frenarla o incluso tratarla si fuese muy doloroso. Sí. También ahora en directo nos preguntan, ¿el magnesio es bueno para la artrosis? Bueno, hay determinados medicamentos que no son tanto los antiinflamatorios, que es lo clásico que solemos recetar, que lo que buscan es mejorar un poco el estado articular. El magnesio es un medicamento que, si bien no te va a regenerar el cartílago, eso que hablábamos antes, sí que puede ayudar a que el problema que tienes en esa articulación, que puede ser debido a que hay menos cartílago del que debería y entonces se inflama más esa articulación, porque el cartílago tiene dos funciones, tanto deslizar dentro de las articulaciones como absorber y transmitir las fuerzas que viajan por los huesos. Entonces, cuando no hay suficiente cartílago, pues es posible que las membranas sinoviales se inflamen, que el hueso que está debajo del cartílago se inflame, y eso pues envía una señal al cerebro de dolor, que es lo que es nuestra señal de alarma, es como nuestra cámara de vigilancia, ¿no? El dolor. Entonces, pues hay medicamentos como puede ser magnesio que te pueden mejorar esa sensación dolorosa. Sí, sí. También nos preguntan, ¿y la cúrcuma? Dicen que es un antiinflamatorio natural. Sí, lo es un antiinflamatorio que funciona bastante bien y que hay muchas cremas y sustancias que podemos tanto inyectar como dar por vía oral que ayudan. Es un analgésico natural muy bueno. En el tema de natural o artificial, al final todo viene de la naturaleza. Lo que pasa es que puede tener más o menos procesamiento, pero sí. No hay que centrarse tanto en que si es natural va a ser mejor, porque en realidad todos los medicamentos que damos están muy testados. También nos preguntan por el Bonflex y la Boswellia. Estos no los conozco. Tendría que investigar. Ya que antes hablábamos del tema, ¿qué diferencia hay entre un reumatólogo y un traumatólogo? Pues mira, el reumatólogo es aquel médico especializado en las enfermedades del aparato locomotor que tienen detrás componentes de alteraciones en la sangre o en los tejidos, alteraciones muy genéticas que puedan provocar una respuesta inmune en el individuo, y su principal herramienta de trabajo son los estudios, las analíticas, y para tratarlo tiene un gran espectro de medicamentos para modificar esta enfermedad, para detenerla, etcétera, etcétera. Sin embargo, el traumatólogo lo que también se encarga del aparato locomotor, pero desde una vertiente más de corrección o más quirúrgica. Cuando, por ejemplo, pues, nos lesionamos, nos fracturamos un hueso, ese hueso no se va, si se tiene que poner en su sitio, no se va a corregir con medicamentos. Ahí nosotros pues utilizamos diferentes técnicas quirúrgicas para recomponer el hueso, para recomponer el cartílago, para recomponer los tendones. Somos un poco más mecánicos en este sentido, y los reumatólogos son un poco más ingenieros. A mi madre le acaban de diagnosticar artrosis. ¿Cómo le puede afectar en su día a día? Bueno, si le han diagnosticado artrosis, seguramente es porque ya le estaba afectando a su día a día y ha consultado por ello. La artrosis pues, es una enfermedad que afecta al cartílago articular, con lo cual si le gustaba caminar
muchos kilómetros, pues igual cuando lleva menos kilómetros ya le empiezan a doler las articulaciones, puede ser que por la mañana le cueste un poco más moverse, le puede salir algún dolor si hace alguna actividad repetitiva, como puede ser pues, las labores de casa, que antes las podía hacer pues, bastante bien, pues con el tiempo el usar y sobreusar las articulaciones pues, puede provocarle dolores. Básicamente es ahí. Y si esto se va prolongando mucho en el tiempo y el dolor es muy limitante, que le deteriore la calidad de vida, pues ahí es cuando tendremos que entrar con alguna acción algo más invasiva, que puede ser infiltrando algún tipo de suplementación en la articulación para prolongar la vida útil de esa articulación en concreto, o si ya el tema no responde o está muy avanzado, pues con algún tipo de cirugía sustitutiva. En directo nos preguntan, llevo una prótesis de cadera hace unos 15 años, ¿tiene fecha de caducidad? A nosotros nos gusta decir que esto es como la rueda de un coche. Es decir, si tú haces una vez por semana Barcelona-Galicia, pues las ruedas se van gastando más. Entonces sí tiene una fecha de caducidad porque aunque los implantes son unas estructuras muy bien diseñadas y que constantemente se van haciendo mejoras, nunca serán tan buenas como la propia estructura humana o animal, que tiene la capacidad de regenerarse de alguna manera, ¿no? Entonces, las prótesis articulares básicamente se componen de un componente que va anclado a un segmento del hueso, otro componente que va a otro segmento de hueso y en medio una estructura que permite el movimiento. Entonces, esta estructura que permite el movimiento, cuantos más ciclos de carga, de uso hagamos, pues antes se irá desgastando. Sí, entonces, también si te la pones de joven, es esperable una vida más larga, es muy posible que esos componentes haya que recambiarlos en algún momento. Si te lo pones en una edad más avanzada, pues muchas veces a algunos pacientes que no están especialmente afectados les decimos, hombre, intenta aguantar lo máximo que puedas para retrasar el momento de poner esa prótesis, sabiendo que va a durar mucho más. Sí. En directo también nos preguntan, ¿se puede detener la artrosis? No, porque la respuesta corta es no. Es como intentar detener cumplir años. O sea, es un proceso fisiológico que con los años y con nuestras grandes mejoras de esperanza de vida, pues lo que antes nos moríamos con 40 años, pues ahora estamos llegando a esperanzas de vida de 80 y 90 años. Con lo cual, pues no podemos evitar ir desgastándonos. Ahora sí, podemos hacer cosas que sabemos que son malas para la articulación o evitarlas. Y podemos hacer cosas que sabemos que son buenas para la articulación y dirigir nuestros pasos hacia ahí. Muchas cosas, por ejemplo, evitar el sobrepeso para las extremidades inferiores sobre todo, mantener una vida activa en el sentido de algún deporte que no sea muy extenuante, porque tampoco es bueno pasarse para las articulaciones, mantener una dieta equilibrada, que no tenga alimentos altamente inflamatorios, eso para el común de la población normal. Y si por encima tienes asociada alguna patología, pues tener esas patologías, que pueden causarte una artritis, pues tenerla mucho más controlada. Perfecto. Noto la muñeca hinchada, me duele cuando la muevo y a veces tengo una sensación de hormigueo. ¿Cómo puedo distinguir si se trata de artrosis o de un dolor muscular? Bueno, aquí el cuadro que me ha presentado puede ser causado por varias cosas. O sea, tendríamos que ver si ha habido un traumatismo detrás, que ha podido causar alguna lesión a algún ligamento, que entonces los ligamentos que lo que hacen es mantener los huesos unidos, puede ser que hayan fallado y entonces ese movimiento excesivo del hueso puede estar inflamando la articulación. También es importante saber la edad. Si eres muy joven es muy poco probable que se trate de un proceso degenerativo. Y después, si me explicas que se te duerme la mano, pues puede ser que detrás haya otro tipo de patologías, como una compresión neurológica. Lo más típico es el nervio mediano. O sea, respondiendo a la pregunta,
lo mejor es que consultes a un especialista y te podrá decir si es un cuadro más de artritis o un cuadro más de artrosis. Me han diagnosticado artrosis en la columna vertebral. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué debo esperar? Pues depende, porque si tú, no sé cuántos años tienes, pero si, por ejemplo, tienes, yo qué sé, 50 años, y tú le haces una radiografía a todos tus compañeros de clase, de cuando eras pequeño, probablemente con 50 años la mitad tengan signos de artrosis. Eso no quiere decir que tener signos de artrosis te vaya a causar dolor. Puede ser que te hayan hecho la radiografía por otro motivo, porque tienes un dolor de espalda y hayan salido signos de artrosis. Entonces, ¿qué puedes esperar? Bueno, tienes que plantearte que si te está causando dolor y hay unas pruebas de imagen que inclinan a hacernos pensar que puede haber un componente de sobrecarga o de desgaste articular, pues tenemos que pensar qué medidas podemos hacer para que tú no sobrecargues más esa articulación. Importante el control del peso. Pero alrededor de las articulaciones, que no es lo único que hay una serie de estructuras, los ligamentos y luego los músculos. Y la columna es una maravilla estructural que tiene muchos músculos que pueden perfectamente compensar y mejorar algunos dolores lumbares sin tener que llegar a tener que hacer ningún tipo de procedimiento invasivo, como podemos hacer infiltraciones para calmar el dolor, incluso alguna cirugía más invasiva. Es decir, primero de nuevo consultar a un especialista, de columna en este caso, intentar analizar dónde puede ser que resida este problema, si te está causando dolor, analizar en tu día a día qué tipo de actividad haces, si pasas muchas horas sentado, qué tipo de deporte te gusta, y a partir de ahí empezar a trabajar, porque probablemente ese dolor que es lo que estás notando sea un aliado, te esté avisando todavía a tiempo de que hay cosas que se pueden hacer para evitar acabar en cirugías. En directo nos vuelven a preguntar sobre la prótesis de cadera. Preguntan, ¿es muy complicada la operación para cambiar por caducidad una prótesis de cadera? Depende cómo esté desgastado, depende cómo se ha pasado más tiempo, se ha pasado menos tiempo, pero a día de hoy nosotros los traumatólogos estamos bastante subdivididos. Entonces los compañeros en este caso que hacen cadera es una cirugía que es la que hacen cada día cientos de veces al año. Entonces es una cirugía que para ellos es relativamente sencilla. Evidentemente es más fácil poner una prótesis en una articulación que nunca ha sido tocada, que una vez que ha sido operada una vez, pero a veces las tenemos que operar 2, 3 y 4 veces y se hace. Y los resultados, pues la mayoría de veces son buenos. Si no, no lo haríamos. También en directo nos preguntan, ¿funcionan los condoprotectores en la artrosis o son solo un placebo? Hay pacientes a los que les funciona muy bien, hay otros a los que no notan demasiada diferencia, y entonces ahí es un signo más de que todavía hay cosas que desconocemos del proceso, de la artrosis. Y los condoprotectores se pueden tomar vía oral o inyectarlos directamente en las articulaciones. Entonces, vía oral no tiene ningún problema, simplemente que te lo tienes que tomar durante un periodo más o menos largo de un par de meses normalmente, para que empiecen a acumularse y a tú notar si mejoran, y a nivel de infiltración pues tienen el problema de que tienes que hacer una pequeña infiltración, que es algo molesto, y que luego algunos tienen unos precios pues algo elevados. Entonces yo los he utilizado y me he encontrado la mayoría de veces pacientes que están contentos. Yo siempre les digo, si os ha funcionado podemos seguir probando, si no funciona pues yo no insistiría mucho más. Y lo bueno que tienen es que no te van a causar ningún prejuicio. Entonces es algo que por intentarlo merece la pena. No van a regenerar, esto que quede claro. Lo que pueden hacer es mejorar y mucho
cómo está esa articulación de elementos inflamatorios dentro. Y entonces, bueno, pues aunque tú tengas una articulación que radiográficamente está afectada, si a ti no te da problemas, pues eso es el mejor de los caminos. Tengo artrosis y fibromialgia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la fibromialgia es una patología que tratan bastante más, bueno, que tratan los reumatólogos, y la artrosis las tratamos más los traumatólogos. Entonces, yo creo que se han de analizar los problemas por separado si tienes esto, porque en muchos casos a veces resulta, esto sí que es, esto es un problema que hemos de asumir nosotros los médicos cuando tenemos un paciente que tiene fibromialgia, que la fibromialgia es un estado en el que hay dolores musculares, articulares, por diferentes puntos y no sabemos bien cuál es el origen. Cometemos el error de etiquetar a este paciente como es una fibromialgia y no estudiar. O sea, tú puedes tener una fibromialgia y a la vez una artrosis. Pues el tema de la artrosis va por un lado y el tema de la fibromialgia va por el otro. Es cierto que nos costará más manejar el dolor porque los umbrales de dolor son diferentes, pero no tiene por qué negarse el tratamiento como una artrosis normal a cualquier paciente que tenga fibromialgia. ¿Es perjudicial correr si padezco artrosis o practicar algún deporte como pilates? Depende de dónde tengas la artrosis y bueno, entrábamos en lo de antes. Si tú tienes una artrosis moderada que cuando tú corres no te da demasiados problemas o no te da ningún problema, pues tú sigue adelante. Tú tienes que escuchar tu propio cuerpo. Ahora bien, si tú tienes un problema en la articulación e insistes en correr, pues igual correr está sobrecargando la capacidad mecánica que tiene esa articulación para lo que le estás pidiendo. Igual tendrías que plantearte algún otro deporte que no implique impacto, porque cuando hay impacto, recordemos que el cartílago tiene que absorber esas cargas y trasladarlas al segmento óseo. Si el cartílago no está muy bien y estamos dando zancadas constantemente, pues puede ser que estés torturándote. Eso es difícil, porque luego hay gente que necesita correr y entonces, pues bueno, puesto en una balanza, me compensa o no me compensa, pero sí es cierto que si tienes un problema articular, si puedes evitar la sobrecarga articular, pues mucho mejor. Y entonces, ¿hay deportes que sean peores para la artrosis? Pues mira, yo creo que lo principal, y esto lo he visto con los años, es la técnica con la que hagas el deporte. Si tú tienes una buena técnica, ya podrás hacer golf, jugar al baloncesto, boxeo. O sea, la técnica es lo más importante para prevenir lesiones y para prevenir sobrecargas articulares. A mi hija pequeña le duelen las muñecas y se le hinchan mucho, sobre todo al despertar. ¿Es posible que sea artritis al ser tan pequeña? Sí, es posible. Podría ser una artritis juvenil y entonces sí, merece la pena estudiarlo y acudir a un pediatra o a un reumatólogo. Sí, podría ser una artritis juvenil, que son aquellas artritis que se dan por debajo de los 16 años. Sí. Practico boxeo habitualmente y se me están empezando a formar nódulos en las manos, pero no noto dolor ni dificultades en la movilidad. ¿Podría ser artritis? Tendríamos que saber dónde se le están formando esos nódulos, pero la artritis va acompañada de dolor. O sea, como cualquier proceso inflamatorio lleva dolor, inflamación, rubor y calor. Y si no tienes dolor, es muy poco probable que sea artritis, puede ser otra cosa. ¿Se puede desarrollar artrosis o artritis en las manos por usar mucho el ordenador? Trabajo en una oficina y estoy todo el día tecleando en el ordenador. Es difícil, porque el impacto que hay en un ordenador es bajo, pero si tú tienes unas condiciones en las que tus ligamentos, que son los que mantienen los huesos cercanos, son algo laxos, pues puede ser que en determinadas posiciones del teclado se sobrecargue demasiado ese ligamento falle y entonces de nuevo la transmisión de fuerzas que podría ser así, pues va a pasar a ser de esta manera, entonces ya no es tan efectiva.
Podría ser, pero es difícil en una actividad como el teclado. Más bien, este tipo de trabajos lo que sueles tener es más problemas de tipo tendinoso, no tanto de tipo articular. Me han diagnosticado artritis y mi médico me ha recetado medicación. ¿Cuánto dura el tratamiento? ¿Es temporal o de por vida? Depende. Si es una artritis postraumática, simplemente es el tiempo que tarde los factores inflamatorios en desaparecer de la articulación y de las zonas vecinas. Si es una artritis porque se te deposita ácido úrico, la llamada gota, pues igual solo es hasta bajar el brote, que es como si tuvieses un resfriado de la articulación, y después pues medidas de evitar que vuelva a subirte el ácido úrico. Y si es una artritis debida pues, a alguna enfermedad reumatológica o alguna enfermedad vascular, es posible que los medicamentos tengan que ser de por vida, como el que es diabético, como el que tiene hipotiroidismo, que tiene que tomar medicamentos para compensar esas alteraciones que hay. Sí. Tengo artritis y quiero tener hijos, pero no sé si mi enfermedad me podría causar problemas durante el embarazo. Normalmente en el embarazo las enfermedades reumáticas suelen mejorar. O sea que no tendría por qué ser un problema que quieras quedarte embarazada. Pero algún caso hay de que pueda ser que empeore un poco. De todas formas, pues los consejos que te des tu ginecólogo. Pero normalmente muchas enfermedades mejoran con el embarazo. Una amiga de mi madre utiliza anillos de cobre para los dolores de la artritis en los dedos. Yo también tengo artritis y me pregunto si funcionan de verdad. No hay ninguna evidencia a día de hoy que apoye el uso de anillos para mejorar las artritis. Sí que es cierto que hay metales que pueden ayudar vía oral o depositados en las articulaciones, pero a día de hoy no hay ninguna evidencia a favor de que colocarte un anillo de algún metal, por ejemplo el cobre, vaya a mejorarte los problemas articulares. En directo nos preguntan, yo estoy con medicación biológica, ¿la tendré que tomar siempre? Bueno, esto es un tema más de reumatología, pero los biológicos ha sido el gran avance que hemos tenido en el aparato locomotor. Ha impedido que los pacientes lleguen verdaderamente destrozados a nuestras consultas y que haya que hacerles procesos quirúrgicos complejos, y ahora se ven muy pocos, como antes sí que se veían, y son unos medicamentos que, claro, lo que hacen es controlar algunos factores de tu cuerpo que están un poco, que no son capaces ellos mismos de controlarse. Por ejemplo, en las enfermedades reumatológicas muchas veces detrás hay una hiperproducción de anticuerpos que son como marcadores que usa nuestra policía para marcar lo que es malo, para que luego vayan otras células y los destruyan, pero a veces se equivocan y marcan como algo que no es bueno tejidos nuestros. Y eso puede provocar reacciones inflamatorias como artritis, reumatoide, psoriasis, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si tu cuerpo no es capaz de regulárselo, se lo podemos ofrecer nosotros como medicamentos biológicos. Entonces, lo más probable, insisto, esto tendrás que hablar con tu reumatólogo, es que esos medicamentos te los tengas que tomar por ahora de por vida. Seguramente esto avanza muy rápido, igual dentro de 5 años pues se ha inventado alguna cosa que es una nanotecnología que puedas colocar en tu cuerpo y que se encargue ya misma de regularlo. Sí. Pero a día de hoy lo más probable es que te acompañe. Sí. Aquí en directo también nos preguntan qué tal el tratamiento por magnetoterapia y en qué consiste. Bueno, este es un tratamiento que usan mucho nuestros compañeros de fisioterapia. La magnetoterapia son ondas magnéticas que
puestas en diferentes modalidades, pueden ser usadas para diferentes fines. Una puede ser mejorar la inflamación de un tendón, otra puede ser procesos en los que ha habido una fractura, ayudar a que esa fractura se pegue antes, o en procesos inflamatorios también los podemos usar para mejorar la capacidad que tiene tu propio cuerpo de eliminar esa inflamación. Así que es una terapia que yo muchas veces le recomiendo cuando envío a mis pacientes a los fisioterapeutas, que les hagan manualidad. Bueno, pues me dicen que por hoy es suficiente. Muchas gracias a todos que habéis participado con vuestras preguntas. Espero haberos ayudado un poco a aclararos en cuáles son las diferencias entre artritis y artrosis y que pueden existir a la vez en la misma persona y que aquí estamos en la clínica para ayudaros con estos y otros temas y para hacer los estudios que sean pertinentes para el tratamiento de estas patologías. Muchísimas gracias.